Muy bien, la ley y el creyente es el tema de esta semana para todos los grupos celulares. La ley y el creyente. Y dice la introducción, la salvación no es por obras, sino por la fe en Jesucristo. Pero una vez salvados, Dios espera que aprendamos a vivir en justicia, verdad y santidad. Podemos decir entonces que hay una clara diferencia entre salvación y discipulado. La primera la recibimos por la fe en Jesús, pero en la segunda se requiere nuestra participación activa y obediencia a los estándares de Dios, todo con el fin de ser perfeccionados a la imagen de Jesús. Vamos a detenernos acá. Bueno, acá tenemos un principio muy elemental de la vida cristiana. Eh, Estamos aprendiendo, estamos viendo que la salvación, el Sermón del Monte no trata de cómo obtener salvación, sino de cómo deben comportarse aquellos que ya han sido salvados. Entonces, la salvación es una cosa, el discipulado es otra cosa. La salvación pone el fundamento y el discipulado es la edificación de una vida, la vida que Dios dispuso para cada uno de nosotros. Entonces, la salvación es gratuita, el discipulado va a costarnos. La salvación se recibe por la fe en Jesucristo, el discipulado requiere nuestra participación activa como creyentes, obedeciendo los lineamientos, los estatutos, los decretos de Dios para que seamos formados a la imagen de Jesucristo. Y aquí es donde tenemos el problema siempre. Hemos confundido estos dos aspectos, ¿no? Yo ya soy salvo, bueno, yo ya me voy a ir al cielo, gloria a Dios, ya no tengo que hacer nada, cualquier cosa que yo haga es tratar de salvarme por obras y la salvación no es por obras. Bueno, es un completo error. Y bueno, el otro error que sabemos, antes de Cristo queríamos en nuestra religión de donde venimos, pues cada quien quería salvarse por obras. No, son dos extremos equivocados. La salvación no es por obras, la salvación se recibe por la fe en Jesucristo, sin la mediación de buenas obras. ¿Mm? Pero una vez salvos, necesitamos iniciar un proceso de discipulado. Una vez salvos, Dios quiere que aprendamos a caminar en un camino de rectitud y obediencia. Aquí es donde cobra relevancia el sermón del monte, que es lo que dice la siguiente parte de la introducción. Aquí es donde cobra relevancia el sermón del monte, donde Jesús nos presenta la ley de Dios no como para ganar salvación, sino como el camino de vida recta para todos los que ya son salvos. Es súper importante que nosotros entendamos la diferencia entre estos dos conceptos. Repito, la salvación es gratuita y se recibe por la fe en Jesucristo. El discipulado requiere nuestra participación activa. La salvación pone el fundamento, pero en el discipulado sobreedificamos en ese fundamento. Entonces nosotros necesitamos tener un camino por el cual debemos andar, ¿ok? Y este camino es lo que Jesús nos enseña en todo el Sermón del Monte, Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. Muy bien, entonces el segmento que estamos estudiando hoy es los versículos 17 al 20, ¿ok? Este es el segmento que estamos estudiando hoy. Estamos yendo verso por verso, línea por línea, y esto es lo que nos corresponde estudiar hoy, esta semana, es decir, esta semana. Ok, ahora eh, vamos a la primera pregunta. Según Mateo 5:17, ¿a qué no vino Jesús y a qué vino Jesús? Hay dos preguntas. Entonces vamos a leer Mateo 5:17. Dice, no piensen que he venido para abrogar la ley. ¿Ok? Aquí hay una palabra importante. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Ok? Jesús no vino a abrogar la ley. ¿Ok? Ayer en la prédica de la mañana, del mediodía, yo comentaba que la palabra abrogar viene del griego katalúo, que significa desintegrar, demoler, destruir o disolver. Y cumplir significa preló, viene del griego preló, que significa llenar hasta arriba,
De ahí viene la palabra pleno, plenitud, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿qué no vino a hacer Jesús? Jesús no vino a abrogar la ley. ¿Y a qué vino Jesús? Jesús vino a cumplir la ley. Son las dos respuestas de estas líneas. Esto es muy importante porque Jesús se anticipa a nuestro tiempo. Jesús se anticipa a la mente acelerada del creyente, ¿no? Nuestra mente es demasiado rápida y entonces nosotros podríamos argumentar que puesto que ya hemos sido salvados, como dicen los antinomianos, puesto que ya hemos sido salvados, ya no es necesario que hagamos ninguna acción, ninguna obra. Y entonces la fe cristiana en este contexto se vuelve una fe teológica, filosófica, religiosa, costumbrista, una fe tradicional, una fe sin obras, una fe sin fruto, una fe que el apóstol Santiago llama una fe muerta que no nos puede salvar. La fe genuina, la fe genuina va a obrar en concordancia con aquello que se cree en el corazón. Esa es la fe genuina. La fe genuina no es perfecta hasta que hay una acción que la corresponde. Yo puedo tener un pensamiento muy lindo en mi corazón, pero mientras yo no lo ejecute, sigue siendo solamente una semilla, es una intención nada más. Yo puedo decir, mira, los perros, yo siento mucha pena por los perros de la calle, me gustaría hacer un albergue para perros, me gustaría, no sé, darles de comer, no sé. Pero mientras yo no ejecute eso, yo todavía estoy en el terreno de la intención, todavía estoy en el terreno de lo espiritual, de la corazonada. Todavía no es una acción. La fe se perfecciona cuando yo llevo a la acción aquello que estoy creyendo adentro. Mucho tiempo Abby me decía, sueño con una casa hogar, sueño con una casa hogar, y bueno, sabemos que la casa hogar es una realidad hoy, ¿no? Ella pudiera haber seguido soñando el resto de su vida, y hay gente que sueña toda su vida. Sueño con un día hacer esto, un día hacer lo otro, pero la fe nunca llega a perfeccionarse. La fe se perfecciona con las obras, con las acciones. Entonces Jesús, siendo pues anticipándose a nuestra forma de pensar, él dijo, bueno, los creyentes van a desechar la ley. Y entonces yo les voy a decir que yo no vine a abrogar la ley, como muchos en el futuro van a enseñar. Entonces Jesús no vino a cancelar la ley, no vino a abrogar la ley, no vino a abolir la ley. Todo lo contrario, Jesús vino a cumplirla y a enseñarnos a nosotros cómo debemos cumplirla. Bueno, alguno estará diciendo, bueno, entonces el pastor Carlos ya está en el antiguo pacto porque ya está regresando a las obras. No es así. Vamos a seguir avanzando para que vayamos viendo estos aspectos importantes de la relación que hay entre la fe, la ley y el creyente, nuestra relación personal con Jesús. Muy bien, vamos al verso, a la segunda pregunta. Según el verso 18, ¿ha caducado la ley moral de Dios? Vamos al verso 18. El verso 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, este es el límite que está poniendo Jesús. Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, acá tenemos que averiguar a qué se está refiriendo Jesús con la ley, ¿ok? Tenemos que averiguar a qué se está refiriendo Jesús con la ley, porque sabemos que hay dos tipos de leyes, ahora lo vamos a explicar. Pero también estamos viendo que la ley, el alfabeto griego, tanto el alfabeto griego como el alfabeto hebreo, como el alfabeto castellano, el nuestro, tienen la palabra J, ¿verdad? Nuestra palabra J es simplemente un palito con un puntito, ¿ok? En el alfabeto griego estaba la palabra iota, que también era un palito y un puntito, y en el alfabeto hebreo la palabra yod, Y-O-D, que era como un pequeño acento.
Y sabemos que una tilde es un pequeño acento. O sea, Jesús está diciendo que dos caracteres tan pequeñitos de la ley no van a pasar, no van a caducar. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que, ¿ya pasó el cielo y la tierra, hermanos? ¿No? Si salimos ahorita, hay una noche nublada, poco lluviosa, gloria a Dios. Si salimos ahorita afuera, pues vamos a ver que el cielo ahí está y la tierra ahí está. Entonces, como el cielo y la tierra no han pasado, la ley tampoco ha pasado. Es lo que dice el versículo 18. O sea que el versículo 18 nos habla de la inmutabilidad de la ley divina. No pasa, no ha pasado de moda la ley divina. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿A qué se está refiriendo Jesús? Acá lo puse en verde con la ley. Ok, vamos a leer entonces el texto que está abajo para que lo entendamos. Bueno, vamos a responder primero la pregunta 2. ¿Ha caducado la ley moral de Dios? La respuesta es no, sigue vigente. 2021 sigue siendo pecado mentir. 2021 sigue siendo pecado robar, adulterar. Por lo tanto, la ley sigue vigente. ¿Qué ley? La ley moral. Dice acá, Jesús no se refiere aquí a la ley ceremonial del antiguo pacto, la cual sabemos que caducó en la cruz cuando el velo del templo se rasgó. Jesús se refiere aquí a la ley moral de Dios que define los estándares absolutos del bien y del mal para todo ser humano, los cuales siguen vigentes. Muy bien, es importante que entendamos esto porque pudieran haber dudas en nuestro grupo celular, personas pudieran tener, bueno, este conflicto, ¿no? Que por qué el apóstol Pablo dice que ya no estamos bajo la ley y por qué acá Cristo dijo que no vino a abrogar la ley. Porque dice el libro de Romanos que ahora Gálatas también lo dice. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está el balance? Tenemos que explicarle a los discípulos estas dos características esenciales de la ley. Está la ley moral de Dios, el principio del bien y del mal, universal, eterno y absoluto. ¿Quién define lo que es bueno y lo que es malo? Lo define Dios. Mentir es malo, no porque usted se vaya a meter en problemas o porque le pueden demandar o le pueden meter a la cárcel, eso puede pasar. Pero mentir es malo porque Dios dice que es malo. Robar es malo, ¿por qué? Porque Dios lo dice. Eso es un estándar absoluto. Es como 2 más 2 es 4. Es un valor absoluto, no va a cambiar. No va a cambiar por usted, no va a cambiar por mí. Entonces, esa es la ley moral de Dios, lo que define el bien y el mal, lo cual está resumido en las tablas de la ley del antiguo pacto, perdón, del antiguo pacto, pero los 10 mandamientos que pertenecen a la ley moral y que están vigentes el día de hoy. Los 10 mandamientos no han caducado. ¿Qué es lo que caducó? La ley ceremonial. La ley ceremonial, todo el aspecto ritualista, todo el aspecto de los sacrificios, los corderos, las ceremonias en el templo, ritos de purificación, no sé, las vestiduras sacerdotales, los pectorales, las diademas, toda esa ese sistema levítico caducó con Cristo, ya no está vigente. Ahora el templo no es un lugar de piedra, ahora el templo es espiritual, somos nosotros. Ahora el cordero ya no es un animalito, macho cabrío de 1 año, ahora el cordero es Cristo, Jesús. La sangre del cordero ahora nos limpia, pero ¿cuál cordero? Cristo. Eso quiere decir que la ley ceremonial caduca con el sacrificio de Cristo, más la ley espiritual, la ley moral de Dios sigue vigente. A eso se refiere Jesús
en Mateo 5. Y lo corroboramos en el verso 21 en adelante. Jesús empieza a explicar precisamente los 10 mandamientos. Así que es obvio que Jesús se está refiriendo a la ley moral, no a la ley ceremonial que efectivamente ya caducó. Punto número 3. Punto número 3 dice, ¿en qué parte de la Biblia encontramos la ley moral de Dios, los 10 mandamientos? La respuesta es en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. En esos dos pasajes encontramos la ley moral de Dios. En Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Pongamos un ejemplo de la caducidad de la ley, ¿m? Para que vayamos entendiendo. ¿Ok? Por ejemplo, sabemos que en la ley ceremonial, ¿ok? Estaba prohibido comer carne de cerdo. Hoy usted a lo mejor comió carne de cerdo. ¿El Espíritu Santo le trajo convicción? No, porque esa ley era una sombra y figura de el pecado. Ahora esa ley ya no está vigente hoy, por lo tanto el Espíritu Santo no le trae convicción de eso. Si la mujer está en su periodo menstrual, la ley ceremonial dictamina que la mujer queda inmunda por un tiempo y el hombre no la puede tocar. Ahora, ¿qué pasa si un esposo toca a su mujer, la abraza y está en su periodo menstrual? ¿Queda inmundo el hombre? La respuesta es no. ¿El Espíritu Santo le trae convicción a ese hombre de que ha pecado? La respuesta es no, porque esa ley es ceremonial y ya no está vigente. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa si usted miente? ¿Qué pasa si usted roba? ¿Qué pasa si usted adultera? Inmediatamente el Espíritu Santo le trae convicción de que usted ha pecado. ¿Por qué? Porque esos mandamientos siguen vigentes. ¿Mm? Entonces, la misma conciencia interna del hombre sabe qué mandamientos están vigentes y cuáles no están vigentes. Muy bien, hace un comentario Nirva muy acertado. El Antiguo Testamento era sombra de lo que se cumplió en el Nuevo Pacto. Podemos decirlo de esta manera. El Antiguo Testamento era físico y el Nuevo Pacto es espiritual. En el Antiguo Testamento yo tenía que tener vestiduras blancas físicas. En el Nuevo Testamento tengo vestiduras blancas espirituales. En el Antiguo Testamento había un templo físico. En el Nuevo Pacto hay un templo espiritual, el cual somos todos los creyentes, piedras vivas, dice el apóstol Pedro. Entonces el Antiguo Pacto era físico y el nuevo es espiritual. Cuando usted vaya y lea el Antiguo Pacto, usted va a entender muchas cosas espirituales al estudiar el Antiguo Pacto. Por ejemplo, en el Antiguo Pacto habían guerras. Israel contra los filisteos, los amorreos, los jebuseos, etcétera. ¿Ok? Eran guerras físicas. Hoy nosotros combatimos contra espíritus, filisteos, anaseos, jebuseos, etcétera, pero son guerras espirituales. Estamos en el nuevo pacto. Ahora ya no tratamos con los símbolos, ahora tratamos con las realidades. ¿Ok? Cordero era un cordero, un animal era un símbolo, la realidad es Cristo. Bueno, entonces ya entendemos perfectamente que Jesús no abroga la ley moral, sino la ley ceremonial. Dice debajo del 3, los 10 mandamientos no fueron una idea de Moisés o parte de la cultura del mundo antiguo. Fue Dios mismo quien dio y escribió los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Y fue en un monte también que Jesús nos enseñó la inmutabilidad y vigencia de esa ley para todos los hombres. Sabemos que la Biblia no la escribió Dios. Dios inspiró la Biblia. Eso todos lo sabemos.
40 escritores distintos participaron, fueron inspirados y escribieron la Biblia, ¿no? Reyes, sacerdotes, profetas, pescadores, etcétera. Pero sí hay una parte que Dios escribió personalmente, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no solamente fueron dados por Dios, no solamente fueron inspirados por Dios, fueron escritos por Dios. Así que esto le da una autoridad tremenda, porque tienen la firma divina, una autoridad tremenda a el decálogo, a los mandamientos de la ley moral de Dios. Ok, entonces vamos a continuar. Voy a compartir. Ok, aquí estamos otra vez. Pasamos al siguiente versículo. Punto número 4. Según Mateo 5:19, ¿qué sucederá con aquel que quebrante algún mandamiento por considerarlo pequeño o insignificante y así enseñe a los demás? Voy a leer también el 5 porque estamos en el mismo versículo y también voy a leer el 6, ¿ok? Dice, según el mismo verso, ¿qué sucederá con aquel que cumpla los mandamientos que para muchos son pequeños o insignificantes, pero él les da importancia y así enseña a los demás? Y en el punto 6 de 3 ejemplos de mandamientos que muchos consideran pequeños o insignificantes. Bueno, vamos a entender el verso 19. El verso 19 encierra mucha enseñanza y mucha de la cual se ve en el texto original griego. Ok, el verso 19, ¿qué es lo que nos está diciendo? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Vamos a resaltar esta palabra y vamos a resaltar esta palabra, pequeño, que son dos palabras griegas que tienen importancia. La palabra griega para pequeño es a ver, el aquisto, que significa diminuto, insignificante, muy pequeño. Y la palabra grande es megas, que significa grandioso, enorme. Eso significan esas dos palabras. Así que están bien traducidas, no tenemos problema con eso. Ok, ¿cuál es el sentido de lo que está diciendo Jesús? No sabemos a qué mandamiento se está refiriendo, ok, no sabemos en el contexto que estaba diciendo Jesús, porque obviamente Mateo no registra la conferencia completa, él solamente va a registrar los puntos importantes. Así que no sabemos a qué mandamiento se estaba refiriendo. Pero el sentido de lo que Jesús está diciendo es como que Jesús nos diga, no es que haya mandamientos grandes y pequeños, no es que haya eso, sino que hay personas que consideran que hay mandamientos pequeños, insignificantes. ¿Mm? Entonces, Jesús está usando un sarcasmo acá, ¿ok? Vamos a entenderlo. Voy a regresar al versículo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, voy a decirlo de esta manera para que entendamos el sentido del versículo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos que la persona considera que es pequeño, ¿m? Y así enseña a los hombres, entonces esa persona es muy pequeña en el reino de los cielos. Será llamado. Cualquiera que quebrante unos de estos mandamientos que considera insignificantes, sin importancia, mandamientillos por allá, ¿no? No es que existan esos mandamentillos, sino que la persona así lo considera. Cualquiera que
que quebrante estos mandamientos que considera insignificantes, entonces él es el insignificante en el reino de los cielos. No hay mandamiento insignificante, hermanos. No hay mandamiento pequeño. No hay mandamientillos. No. Todos los mandamientos son dignos de ser obedecidos porque nuestro Padre nos los dio. Entonces, cualquiera que los considere insignificantes, pues Él es el insignificante en realidad. Ahora, la segunda parte del verso. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, vamos a decirlo de esta manera, cualquiera que haga y enseñe lo que los demás consideran mandamientillos insignificantes y pequeños, entonces este será llamado grandioso, porque le dio la importancia a lo que los demás consideran insignificantes, lo que los demás consideran mandamentillos, como éste le dio la importancia, los hizo y enseñó a los demás a hacerlos, entonces este es muy importante. Este es grandioso en el reino de los cielos. Amén. Amén. Este es el sentido que encierra este juego de palabras que Jesús hace en el verso 19. Ok, respondemos entonces, ¿qué sucederá con aquel que quebrante algún mandamiento por considerarlo pequeño o insignificante y así enseñen los demás? Pues esta persona será llamada insignificante también en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque consideró que hay mandamientillos que son pequeñitos, que son insignificantes y que no hay que darles tanta importancia. No exageres, hermano. Entonces, si usted piensa así, usted es un insignificante en el reino de los cielos. Ahora, el 5. ¿Qué sucederá con aquel que cumpla los mandamientos que para otros son pequeños, insignificantes, pero él les da importancia, les da una gran importancia? Aunque los demás dicen que son mandamentillos, aunque los demás dicen que no exageres, pero él le da importancia. Entonces, ese que les da importancia, al hacerlos y al enseñarle a otros la importancia de cumplirlos, entonces este es importante en el reino de los cielos. Este es grandioso en el reino de los cielos. Si estamos entendiendo el sentido del versículo, no es que haya mandamientos pequeños, insignificantes, diminutos o mandamientos no importantes. No, todos los mandamientos son importantes. Pero la importancia que nosotros le damos a los mandamientos de Dios es lo que está Jesús poniendo en juego en este versículo. La importancia que usted le da a lo que él ha dicho. La importancia que yo le doy. Déjeme, le bajo un poquito al clima porque ya me estoy asando. Eso es lo que está en juego. Por eso el verso 6, el punto número 6, dice, de 3 ejemplos de mandamientos que muchos consideran pequeños o insignificantes. A ver, me gustaría que los que están conectados me den algunos ejemplos de mandamientos que no son pequeños, no son insignificantes, pero muchos consideran que no son importantes. No son mandamientos dignos de ser practicados. No son mandamientos dignos de que gastemos nuestro tiempo en ellos. Entonces la gente así dice, eso no es importante, hacerlo, no importa. ¿Ok? ¿Qué opina de congregarse? ¿Verdad? Congregarse. ¿Es un mandamiento? Bueno, sabemos en el libro de Hebreos que dice 10:24, dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Jesús nos mandó a congregarnos. Ahora, es un mandamiento que no es tan importante, pastor. O sea, si puedo, voy. Si no tengo pendientes, voy.
Entonces, esa persona es insignificante. ¿Por qué? Porque trató de insignificante un mandamiento de Dios. Orar en la mañana, leer la palabra de Dios, ¿son mandamientos que usted considera insignificantes, pequeñitos, poco dignos de ser practicados, poco dignos de ser enseñados? Entonces usted es poco digno en el reino de Dios. Usted es poco importante en el reino de Dios. Si usted considera que hay mandamientos pequeñitos, usted es el pequeñito, entonces, en el reino de Dios. ¿Qué diríamos de dar gracias, por ejemplo? 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo. Ah, no es importante. Bueno, usted es el que no es importante entonces. ¿Qué pensaríamos de, por ejemplo, aplaudir en la iglesia? Dice el Salmo 47:1, pueblos todos, batid las manos, que los árboles, todo lo que respira, alaba a Jehová. Ah, no, yo no lo hago. Usted le da poca importancia al mandamiento, usted es poco importante en el reino. Entonces, ¿Mm? A ver, acá dicen, robar, ¿no? Mentiras blancas, dice Vicky Xiao. Sí, es una mentirita, pues, ay, nada más lo digo para que no quede mal, ¿no? Es que yo iba a traer, pastor, iba a traer lo que me pediste, iba a traerlo, pero estaba cerrado Oxxo y ni modo. Es una mentira. Es una mentira. Usted tiene que ser honesto siempre. Su mandamientillo, ¿no? Usted no le da importancia, pues tampoco usted es importante. Robar, ¿no? Descargar música pirata, ¿no? Películas piratas, eso es robar. Nirva comenta, sobre todo, que si guiamos a nuestros discípulos debemos entender que no nos siguen a nosotros, sino los debemos llevar a crecer en el carácter de Jesús. El chismecillo, dice Raúl, es un mandamiento poco importante, dice que no debemos murmurar, dice la Biblia. Mentir, robar, codiciar, chisme, perdonar. ¿Sabe que la falta de perdón es el pecado más escurridizo que existe? En todos los demás pecados sabemos que está mal lo que estamos haciendo, pero en la falta de perdón nos sentimos con el derecho de mantener este pecado. Y usted puede tener este pecado por décadas. Usted puede tener este pecado por décadas y sentirse digno. Y sentirse digno. Qué tremendo. Buen punto, Lupi. Las pequeñas mentiras, dice Juanita González. Muchos lo consideran insignificante. Envidiar, mentiras piadosas, codiciar, diezmar. Ah, eso no es importante. Ay, pastor, solo son 20 pesos de diezmo. Eso, no haga eso, hermano. El diezmo no es una cantidad. El diezmo es una proporción. 20 pesos o 5,000 pesos, si es el 10%, es lo mismo. Es lo mismo. El rico va a dar 5,000 pesos. El pobre va a dar 50 pesos. Los dos diezmaron, los dos dieron lo mismo. Los dos dieron lo mismo. No minimice el mandamiento de acuerdo a la cantidad que va a aportar. Ay, no es importante, son solamente 100 pesos. Luego lo doy la otra semana. No haga eso. Si usted considera que ese mandamiento no es importante, usted es el que no es importante. Si ese mandamiento es pequeñito, en realidad usted es el pequeñito, porque no le está dando el valor, la importancia al mandamiento, a la ley de Dios. Así que si usted no solamente no lo hace porque lo considera pequeño, sino que enseña a otros a no hacerlo, le dice a otros, ay, no exageres, no es para tanto, no eres el primero ni serás el último, poco veneno no mata. Si usted dice ese tipo de cosas, usted es el insignificante, no el mandamiento. Usted lo es. El mandamiento, el mandamiento está escrito con letras doradas en el cielo. El que es insignificante es el que lo considera al mandamiento poco digno de ser practicado. El orgullo es un pecado oculto, dice el pastor Raúl. Diezmar, comenta el pastor Cristóbal. Ir a ser discípulos.
Participar en la limpieza, pues claro. Servir, yo puse algunos también. Regocijarse, Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. Es un mandamiento, es un mandamiento. Airaos, pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántas veces pasamos días enojados? Estamos violando un mandamiento. Seguir el proceso de Mateo 18 para la resolución de conflictos. Es importante seguir el proceso. No hable con nadie más. Hable con aquella persona que usted tiene que hablar en primer lugar. Resuelva la controversia. Son mandamientos pequeños que no se les da la importancia de vida. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, chisme para poner, chisme para poner en oración. Bueno, ese es clásico, ¿no? Robarle a Dios el tiempo, Liliana Reyes, muy bien. Congregarse, orar, dar, ayunar, sí, son mandamientos que se les da poca importancia. Murmurar, el ir a trabajar y no hacer tu trabajo, es robar, sí. Robar, tomar algo pequeño que parezca insignificante, al final es robar. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Bautizarse es un mandamiento pequeño realmente. Honra a tu padre y a tu madre. Sí, sí. Bueno, fíjense cuántas cosas, ¿no? Cuántas cosas van saliendo. Y pueden hacer esta dinámica en la célula también, donde los discípulos que comenten, ¿no? Que comenten para que vayamos agarrando la onda de lo que Jesús nos quiere decir. Punto número 7. ¿Cómo debe ser nuestra justicia según el verso 20? Esto es fuerte. Esto es fuerte porque dice, el verso 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a definir primero qué es la justicia. La justicia es su rectitud. La justicia es su comportamiento. La justicia es su obediencia. Esa es su justicia. La justicia suya es su obediencia. Esa es su justicia. Si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Aquí podemos estar hablando de dos cosas. Inciso A, podemos estar hablando de la justicia imputada. La justicia imputada, la justicia salvífica, la justificación que viene a través de la fe en Jesucristo. Por supuesto, es imposible que nosotros, por nuestra justicia, entremos al reino de Dios. La salvación no es por obras. Así que en primera instancia, nuestra justicia deriva de Cristo mismo. La salvación, es imposible que yo sea salvo por mis medios, así que Cristo me imputa justicia en el momento de creer. Yo soy justo porque Cristo me justificó. Es decir, yo, Carlos Cruz, tengo miles de pecados. El primer hombre con un pecado salió del paraíso. Yo no puedo entrar ni de chiste porque yo no tengo ni uno, ni dos, ni tres, ni cinco. Tengo miles de pecados. Miles de veces violé la ley divina. Miles de veces. Soy convicto. Estoy completamente destituido de la gloria de Dios. ¿Quién puede regresar al paraíso si el primer hombre solamente cometió uno y salió? Pues obviamente alguien que tenga cero. Solo alguien que tenga cero puede entrar al reino de Dios. ¿Quién tiene cero? Usted y yo no tenemos cero. Cristo tiene cero. Mas Dios, el Padre, dice, aquellos que crean en mi Hijo y lo reciban y tengan al que tiene cero, yo les voy a tratar a ellos como si tuvieran cero. Entonces, yo, Carlos Cruz, tengo miles de pecados, pero tengo en mi corazón aquel que tiene cero y Dios el Padre me justifica, es decir, me dice, Carlos, yo sé que tienes miles, pero así como Jacob se vistió con las vestiduras del primogénito, se puso las pieles y entró encubierto a la presencia del Padre, así yo entro encubierto a la presencia del Padre con las vestiduras del Hijo, y entonces el Padre me palpa y dice, tú eres Carlos, yo puedo olerte y puedo escuchar tu voz, pero siento los brazos de mi Hijo, entonces te bendigo porque te considero como que tienes cero. Esa es la justicia imputada. Pero también se refiere, inciso B,
a la justicia de nuestro comportamiento. También a eso se refiere Cristo acá. En otras palabras, ambas justicias, ¿ok? Justicia imputada, sin la cual no podemos ser salvos, pero también comportamiento. Entonces, si mi justicia no es mayor que la de las escribas y fariseos, no puedo entrar. Porque en el inciso A, la justicia imputada me hace entrar al reino de Dios. Pero en el inciso B, la justicia por comportamiento hace que yo sea digno, que yo esté a la altura de las expectativas de Dios. Si no, entonces los monjes tibetanos son mejores que los cristianos. Si no, los alcohólicos anónimos son mejores que los cristianos. Acá es donde viene el paradigma, el conflicto, digamos, aquí viene el choque, donde no puede ser que otras corrientes sean mejores que ustedes. Así que el punto número 7, la respuesta es, ¿cómo debe ser nuestra justicia? Según el verso 20, superior a la del resto del mundo. Podemos poner esa respuesta, superior a la del resto del mundo. Es nuestra justicia. Y bueno, finalizamos en el punto número 8, que trae 2 versículos. Déjame checar mi tiempo. Ok. Dice, Dios no quitó la ley para que ahora hagamos lo que queramos, ¿verdad? Algunos piensan que es así, pero no es así. Dios no quitó la ley para que ahora hagamos lo que queramos. Lo que sí hizo fue cambiarla de lugar. Me explico, ahí viene la explicación. En el antiguo pacto, la ley estaba afuera, es decir, en tablas de piedra y el corazón del hombre endurecido, ¿ok? Entonces, vamos a ponernos en contexto. En el antiguo pacto, la ley estaba afuera de mí. Mi corazón muerto. Mi corazón no busca a Dios. ¿Cómo era el corazón de los israelitas? Igual al suyo antes de Cristo. Antes de Cristo, usted no puede amar a Dios. Puede ser religioso, sí. Puede ser religioso. Yo tenía una religión. Y puede fingir religiosamente hacer cosas, pero no hay amor genuino en usted, porque su espíritu está muerto. Entonces, ¿cuál era el antiguo pacto? La ley en piedra externamente, pero mi corazón muerto. Entonces, es una religión. Es una religión nada más. No hay una relación viva con Dios. Ahora en el nuevo pacto, ¿cómo es? Pero en el nuevo pacto, la ley está adentro, en nuestro nuevo corazón, para que hagamos la voluntad de Dios. ¿Qué dicen los siguientes pasajes acerca de la ley en el nuevo pacto? Antes de leerlo, le comento que usted va a hacer todo lo que está en su corazón. Siempre usted va a hacer lo que está en su corazón. Siempre. Antes de Cristo, ¿qué le gustaba? El fútbol. Usted ahí está metido en el fútbol, porque su corazón quiere eso. En el pecado, ahí está metido en el pecado. El alcohol, las mujeres, las drogas, ahí está metido. O el trabajo, ahí está metido. O le gustaban las motos, o le gustaban las lanchas, no sé, ahí está usted metido. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que está en su corazón es lo que usted va a hacer. Entonces, antes de Cristo, en el antiguo pacto, su corazón está muerto, pero la ley está fuera. Y la ley le dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, pero no está en mi corazón. En cualquier momento voy a violar la ley porque no está en mi corazón. Así que la ley de Dios no es quitada. La ley de Dios cambia de lugar del antiguo al nuevo pacto. En el nuevo pacto, la ley ya no está afuera. Ahora la ley está adentro, en el corazón. Y lo que está en mi corazón es lo que voy a hacer. Por eso en el nuevo pacto, Dios me cambia el corazón. Nazco de nuevo y Él pone en mí la ley. Ya no está afuera en tablas de piedra, ahora está adentro de mí para que yo ande en su voluntad, guiado por el Espíritu Santo. Pero la ley no cambia.
cambió el lugar en donde está la ley. Eso sí cambió. Ahora las tablas de piedra, las tablas de la ley, están adentro de nosotros, en el arca del pacto, que es el corazón. El maná escondido, el maná, que es la palabra de Dios, la vara de Aarón que reverdeció, que representa el nuevo nacimiento, y los 10 mandamientos, que representa la ley de Dios en el nuevo pacto. Estamos en el nuevo pacto, la ley sigue vigente, más ahora yo la cumplo de manera natural. Mi naturaleza nueva me empuja a andar en esa ley, pero no está caducada. Ok, vamos a los dos pasajes rápidamente. Estamos Hebreos 8:10. Vamos a ver qué dice. La pregunta es, ¿qué dicen los siguientes pasajes acerca de la ley en el nuevo pacto? Hebreos 8:10. ¿Qué dice? Dice acá, a ver, aquí está, Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto, ahí está. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿ok? Dios no quita la ley, solo la cambia de lugar. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto? Seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Esta es la consecuencia. Entonces la respuesta de este punto, ¿qué dicen los siguientes pasajes acerca de la ley en el nuevo pacto? Dios la escribe en mi corazón. Dios la escribe en mi corazón. Y Ezequiel 36, 26 al 27, vamos a ver qué dice, perdón, acá dice, les daré corazón nuevo, aquí vemos una profecía antiguo testamentaria de el nuevo nacimiento. Les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esto es un sinónimo, corazón, espíritu. Espíritu con E minúscula nos está hablando de el espíritu humano. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Esto es el viejo hombre. Este es el viejo hombre que Dios circuncidó nuestro corazón en el bautismo en agua. Y os daré un corazón de carne. Este es el nuevo hombre, el que andamos después del bautizo. Y pondré dentro de vosotros, es decir, el lugar donde el espíritu humano, espíritu con E minúscula, es el lugar donde mora el espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, por lo tanto, la razón del nuevo nacimiento es para que el Espíritu Santo pueda estar en nosotros. Si usted no nace de nuevo, el Espíritu Santo no puede venir a morar a usted. Usted tiene que nacer de nuevo para que en ese espacio el Espíritu Santo more en usted. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, mire esto qué hermoso, y haré, vamos a ponerlo con rosa, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Qué lindo, qué hermoso. El Espíritu Santo en nuestro espíritu va a empujarnos, va a animarnos a que andemos en los caminos y los preceptos de Dios y los pongamos por obra, por obra. Dice la conclusión aquí abajo, los creyentes del nuevo pacto también estamos bajo la ley de Dios, pero no la cumplimos legalistamente como los escribas y fariseos que no habían nacido de nuevo, sino como hombres regenerados, como hijos de Dios, viviendo en el poder y en la guianza del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Un comentario de Adriana Martínez dice, esto es muy importante porque hay muchas corrientes que se agarran solo de la gracia que justifica todo, o sea, la justicia imputada, pero no la justicia aplicada que debe ser evidente, ¿sí?
¿sí? Es lo que se llama la antinomia. La antinomia es, no, es solo la gracia, ¿no? Son la doctrina de la hipergracia. Ya eres salvo, siempre vas a ser salvo, ya, no importa lo que hagas, tú ya estás bien, ya estás salvo, ¿no? Ok, vamos a leer entonces, buen punto, Adriana. Vamos a leer entonces el recuadro de la derecha. Mira este qué tremendo. Voy a acercarlo tantito. Esto es tremendo. Dice, judíos renuentes. Dice, hay varias razones por las que los judíos no se convierten a Cristo hoy en día. Una de ellas, muy importante, tiene que ver con este tema, porque la mayoría de los cristianos han desechado la ley moral de Dios y viven bajo la intuición subjetiva de su espiritualismo personal. El judío entonces piensa, mire lo que piensa el judío, yo vivo bajo la ley de Moisés, bajo un estándar absoluto dado por Dios. No robo, no miento, voy a la sinagoga, diezmo, amo a mi esposa y honro a mis padres. ¿Por qué debería convertirme a una religión cuyos estándares de vida son más bajos? ¿Donde la intuición personal de sus adeptos rigen su devoción y relación con Dios? Wow, wow. Por eso dice el versículo de memoria, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué nos está diciendo esta conclusión? Que muchas veces los estándares de la iglesia cristiana son tan bajos, sujetos a percepción humana, sujetos al sentimiento de cada quien. Filtramos todo con sentimientos. Es que yo siento hacer esto, yo no siento hacer esto, yo no siento diezmar, yo no siento ir hoy a la iglesia, no siento perdonar, pastor, y nos volvemos una religión subjetiva. Ahora, el judío que vive bajo una ley, equivocadamente, porque no ha nacido de nuevo, no ha reconocido al Salvador, pero él vive bajo un estándar absoluto. No roba, no miente, no codicia, no adultera, respeta a su esposa, educa a sus hijos. Son escrupulosamente apegados a su religión. Entonces, ¿ellos van a convertirse a una religión inferior a la de ellos? Voy a dejar estos estándares dados por Dios en el monte Sinaí y me voy a unir a una religión cuyos estándares son más bajos. No es que lo sea, no es que lo sea, porque obviamente aquí estamos viendo en el Sermón del Monte que los estándares de Cristo son más altos. No es que así sea, pero es que así se manifiesta hoy en día. Entonces el judío dice, no, no gracias. No gracias. Ustedes se siguen divorciando después de casados. Ustedes se andan dividiendo todo el tiempo. Ustedes siguen chismeando y siguen siendo mundanos todo el tiempo. No, 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 no. Yo estoy bien así. Yo estoy bien así. Y por eso no se convierten. Por eso Jesús dice, de cierto les digo, que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, hermanos, vamos a entender este principio fundamental de la fe cristiana. Jesús no vino a cancelar la ley, vino a cumplirla y a enseñarnos cómo cumplirla, y a través del nuevo nacimiento y el Espíritu Santo en nosotros podemos cumplirla, podemos agradar a Dios. ¿Ha cambiado lo que le agrada a Dios? No ha cambiado. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Lo que le agradaba a Dios en el antiguo pacto le agrada ahora a Dios también. Y tenemos la ventaja de hacerlo genuinamente,
no legalistamente como los escribas y fariseos que no habían nacido de nuevo y crucificaron a Jesús, sino de corazón, amando a Dios, con un nuevo nacimiento, con una nueva naturaleza, guiados por el Espíritu Santo. Y entonces tener un estándar más alto que la de los escribas y fariseos. Así que yo le invito esta noche a que podamos apegarnos a a este estudio, a este estándar, y caminemos en el camino de Cristo de una manera genuina. Todos los días batallo con mi carne, hermanos. Todos los días batallo con mis tendencias, con mis enseñanzas erradas del mundo. Tenemos que esforzarnos para cumplir los mandamientos que la gente llama insignificantes. Qué bonito que la gente los llama insignificantes. Usted y yo los consideramos importantes. Y así lo hacemos y así lo enseñamos y somos llamados grandes en el reino de los cielos. No tenga mandamientos insignificantes. No tenga mandamientos pequeñitos. No piense que hay mandamientos poco importantes. No los hay. Dele importancia a cada cosa que ha dicho su Padre y usted será llamado grande, megas, grandioso, superlativo en el reino de Dios. Vamos a orar. Gracias te damos, Jesús, por esta palabra. Te pido que nos guíes, nos prepares para caminar en tus estándares y que sea tu Santo Espíritu que nos dé la fuerza, porque sabemos que en nuestra carne no hay nada digno de alabanza, Señor. Solo egoísmo, pecado y vanagloria hay en nosotros. Más en la nueva persona que somos, unida a tu Santo Espíritu, podemos andar en tus estatutos y cumplir tus decretos y ponerlos por obra y serte agradables. Te doy gracias por la vida de cada persona que se conectó. Los bendigo, los pongo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.